Kylian Mbappé llegó al estadio de Filadelfia sabiendo que la Federación Francesa de Fútbol lo había traicionado. No es una metáfora. No es una exageración de titular. Lo supo días antes de que empezara el partido. Lo supo cuando vio su propio rostro en un anuncio de una casa de apuestas que nunca autorizó. Lo supo cuando sus abogados le confirmaron que la FFF había cedido sus derechos de imagen sin pedirle permiso. Lo supo cuando salió del entrenamiento en Clairefontaine antes de tiempo, con una expresión que los que estaban cerca describieron como de furia contenida. Y aún así, Kylian Mbappé salió al Lincoln Financial Field de Filadelfia el 23 de junio. Aguantó una tormenta eléctrica que detuvo el partido durante más de 2 horas. Y marcó 2 goles que lo colocan a solo 2 tantos del récord histórico de Messi en los mundiales. Eso es lo que hizo con la rabia. Suscríbete ahora porque lo que voy a contarte en los próximos minutos es la historia completa de lo que ocurrió antes, durante y después del partido más extraño que Francia ha jugado en este mundial. Y hay una parte de esta historia que ningún medio francés se ha atrevido a contar con todas las letras todavía. Lo que voy a contarte tiene 3 capas. La primera, la traición de la FFF a Mbappé, y cómo ese conflicto lleva semanas envenenando el vestuario francés desde dentro. La segunda, lo que ocurrió en Filadelfia en uno de los partidos más insólitos de la historia de los mundiales, con una tormenta eléctrica que paró el partido más de 2 horas, y un error de portero que no vas a poder creer. Y la tercera, lo que está pasando ahora mismo entre Mbappé y la Federación después de que el partido terminó. Una conversación que todavía no se ha cerrado y que puede definir lo que queda de este torneo para Francia. Pero antes de todo eso, necesitas entender exactamente qué hizo la FFF para provocar la explosión de su propio capitán. Porque sin ese contexto, los goles de Mbappé son solo estadísticas. Con él, son una declaración de guerra. 7 de junio de 2026. 4 días antes del inicio del Mundial, la selección de Francia estaba concentrada en Clairefontaine, un entrenamiento abierto al que habían llegado cerca de 500 aficionados para ver a sus estrellas por última vez, antes de volar a Estados Unidos. Mbappé entró al campo, saludó a los compañeros, empezó el calentamiento, y entonces, según describen las imágenes que el periodista Elias Peters de 90 Minutes publicó en redes sociales y que se viralizaron en minutos, algo cambió en su cara. El gesto de alguien que acaba de recibir una información que no esperaba. La mandíbula apretada, los ojos fijos en algún punto indefinido del horizonte. 30 minutos después de empezar el entrenamiento, Kylian Mbappé se marchó, sin terminar la sesión, sin dar explicaciones públicas, con el gesto que sus compañeros conocen bien cuando algo está muy mal. Lo que había pasado era esto. Betclic, la casa de apuestas online que figura como socio oficial de la Federación Francesa de Fútbol, había publicado un anuncio publicitario con 5 jugadores de la selección en primer plano. Mbappé, Ryan Cherki, Michael Olise, Ousmane Dembélé y Désiré Doué. Las imágenes habían sido tomadas en una sesión fotográfica oficial en Clairefontaine, a la que los jugadores asistieron sin saber que el material iba a ser usado para promocionar apuestas deportivas. Nadie les dijo para qué eran las fotos. La FFFF autorizó el uso. Betclic publicó el anuncio. Y Mbappé se enteró cuando ya estaba circulando por toda Francia. La reacción del vestuario, según publicó L'Équipe, fue de un ambiente extremadamente tenso. No solo Mbappé, también Cherki, que como su capitán es conocido públicamente por negarse a asociar su imagen con apuestas. También Dembélé. También Olise y Doué, 5 de los jugadores más importantes de Francia, indignados con su propia federación 4 días antes de debutar en el Mundial. ¿Alguna vez has visto a un equipo enfrentarse a su propia institución en el peor momento posible? En unos instantes te cuento por qué esto no fue la primera vez, y por qué la FFF ya tenía un historial con Mbappé sobre exactamente este tema. Esto no nació en junio de 2026, nació mucho antes. En 2022, antes del Mundial de Qatar, Mbappé ya se había negado a participar en una sesión fotográfica oficial de la selección, porque la FFF iba a utilizar las imágenes para promocionar empresas con las que no quería que su nombre se asociara.
Lo dijo en Canal Plus con una frase que en su momento fue noticia y que hoy suena profética. No estábamos de acuerdo en algunos casos, como marcas relacionadas con apuestas. Muchos de nosotros venimos de barrios donde estas cosas han destruido a mucha gente. Yo mismo conozco gente que lo ha sufrido. Venimos de barrios donde estas cosas han destruido a mucha gente. Mbappé creció en Bondy, en el departamento de Seine-Saint-Denis, uno de los suburbios más pobres de la región parisina. Un lugar donde las casas de apuestas son una presencia cotidiana, donde el dinero fácil que prometen esos anuncios es la trampa que atrapa a gente joven sin opciones. Donde el problema del juego patológico no es una estadística abstracta, sino un vecino, un primo, alguien que conociste en el colegio. Cuando Mbappé dice que las apuestas han destruido a gente de su entorno, no está haciendo un discurso de relaciones públicas. Lo está diciendo desde un lugar concreto, real, personal. Y la FFF, conociendo eso, conociendo el historial, conociendo la postura pública de su capitán sobre este tema desde 2022, cedió sus derechos de imagen a una casa de apuestas sin avisarle. Ya estamos llegando a la parte que más te va a sorprender. Porque lo que pasó después en el vestuario es algo que ningún medio francés ha publicado todavía con todos los detalles. Según fuentes cercanas al entorno de la selección francesa, la noche del 7 de junio, después de que Mbappé abandonara el entrenamiento, hubo una reunión, no en el despacho del presidente de la FFF, en el vestuario, entre jugadores, Mbappé, Cherki, Dembélé, Olise, Doué, los 5 que aparecían en el anuncio. Y según lo que trasciende de esa conversación, la postura inicial de varios de ellos fue la más dura posible: presentar una queja formal ante la FIFA por uso no consentido de derechos de imagen durante un torneo oficial, y negarse a participar en cualquier actividad promocional de la FFF durante el Mundial. Lo que los persuadió de no escalar hasta ese punto fue algo que Mbappé mismo habría dicho en esa reunión, según la misma fuente. Que la FFF sepa que esto no está olvidado, que lo paguen en el campo. Que lo paguen en el campo. Esa frase, si es cierta, es la mejor descripción posible de lo que Mbappé hizo en Filadelfia el 23 de junio. Pero lo que ocurrió en el Lincoln Financial Field de Filadelfia no fue solo Mbappé, fue uno de los partidos más extraños que se han visto en este mundial. Y la tormenta eléctrica que lo interrumpió más de 2 horas fue solo el comienzo. Minuto 14. Francia ya llevaba el control del partido desde el inicio. Michael Olise recibió el balón en la frontal del área, y en lugar de tirar, él optó por el pase. Lo filtró al espacio hacia donde corría Mbappé. El capitán llegó, acomodó el balón con la derecha y lanzó un cañonazo al segundo palo, que el portero iraquí Jalal Hassan ni vio pasar. 1-0. Francia dominaba. Irak intentaba resistir con un bloque bajo. El partido iba por donde todos esperaban. Y entonces llegó la tormenta. Minuto 42. El árbitro miró al cielo. Las nubes que habían estado acumulándose durante toda la primera parte descargaron de golpe. El protocolo de la FIFA, en caso de tormenta eléctrica, es claro. Si hay rayos en un radio de 8 millas del estadio, el partido se detiene. Y en Filadelfia esa noche, los rayos estaban dentro de ese radio. Los jugadores entraron al vestuario. El estadio esperó. Los aficionados, que habían pagado sus entradas, que llevaban desde las 5 de la tarde en sus asientos, miraron al cielo y vieron lo que parecía el fin del mundo. La lluvia convirtió el campo en algo más parecido a un río que a una cancha de fútbol. 2 horas y 12 minutos después, el árbitro pitó la reanudación. 2 horas y 12 minutos. En un vestuario, con Mbappé, que había entrado al partido con la rabia de lo de Betclic encima, teniendo que esperar sentado 2 horas antes de poder volver a jugar. Quédate, porque lo que pasó en los primeros 10 minutos de la reanudación es el blooper del año en este mundial. Minuto 54 del reloj, aunque en realidad era ya el inicio efectivo de la segunda parte después de la interrupción. Irak tenía un saque de meta. El portero Jalal Hassan, que durante la tormenta había tenido 2 horas para pensar en cómo no cometer errores, cogió el balón, miró hacia adelante, y decidió lanzar un pase largo hacia un compañero en el medio del campo. El balón no llegó a ningún compañero. Lo que el portero iraquí no había calculado era que Dembélé presionaba en esa zona. Ousmane Dembélé, uno de los jugadores más rápidos del mundo, interceptó ese pase con una velocidad que dejó al portero plantado en medio de su área, fuera de posición, con la portería abierta detrás de él.
Dembélé no tiró. Levantó la cabeza y vio a Mbappé llegando por la derecha. Le puso el balón en el camino, y Mbappé, sin portero, sin defensa, con toda la red por delante, definió hacia el palo izquierdo con la frialdad de alguien que lleva años haciendo esto. 2-0. Doblete de Mbappé. 16 goles en la historia de los mundiales, igualando a Miroslav Klose, a 2 del récord de Messi. El gol más fácil que Mbappé ha marcado en su carrera mundialista vino de un error tan ridículo que durante minutos los comentaristas no sabían cómo describirlo. El portero iraquí intentó sacar rápido con la lluvia todavía fresca en el césped y le regaló el doblete al hombre que esa noche más lo necesitaba. No es que nadie supo hasta ahora, es lo siguiente, pero lo que nadie te está contando es lo que ocurrió en el vestuario francés después de ese gol. Dembélé corrió a celebrar con Mbappé, y los dos se miraron con una complicidad que iba más allá de un gol en el Mundial. Eran 2 de los 5 jugadores que aparecían en el anuncio de Betclic. Los 2 que más habían expresado su malestar en los días previos, y lo que compartieron en ese abrazo dentro del campo, según alguien que estaba en el banquillo y lo vio desde cerca, fue más parecido a un desahogo que a una celebración normal. Pronto vas a ver por qué ese detalle es la imagen más honesta del estado de este equipo. Sobre el cierre del partido, en el minuto 66, Michael Olise asistió a Dembélé para el 3-0, el primer gol de Dembélé en una Copa del Mundo, y la imagen del extremo celebrándolo con el puño en alto, mirando hacia el palco donde estaban los directivos de la FFF, fue el tipo de imagen que puede tener más de una lectura. Francia clasificada, 6 puntos, líder del grupo U, junto a Noruega, y Mbappé con 16 goles en mundiales, a 2 de un récord que antes de este torneo parecía inalcanzable. La cifra es real, la distancia es posible. Y el partido que define el liderato del grupo U es Francia contra Noruega, en Boston, con Mbappé contra Erling Haaland, 2 monstruos del gol, 2 candidatos al Balón de Oro. 2 hombres que llevan la temporada marcando goles de maneras que ningún otro jugador puede hacer. Si Mbappé marca 2 goles contra Noruega, igualaría a Messi. Si marca 3, lo supera. Pero hay algo que se interpone entre Mbappé y ese récord que no tiene nada que ver con Haaland ni con la defensa noruega. Hagamos el ejercicio de las consecuencias. Las 3 cosas que este partido en Filadelfia ha dejado sobre la mesa. Primera, el conflicto con la FFF no está resuelto. El vestuario acordó no escalarlo durante el torneo para proteger la unidad del grupo, pero la decisión formal, las medidas legales o contractuales que los jugadores afectados quieren tomar, está aparcada para después del Mundial. Eso significa que Mbappé está jugando este torneo con una cuenta pendiente con su propia federación. Una cuenta que tiene valor y que no tiene fecha de vencimiento. ¿Cómo afecta eso a su relación con la FFF a largo plazo? ¿Está este el último mundial de Mbappé con Francia si no cambia algo estructural en cómo la FFF gestiona los derechos de imagen de sus jugadores? Segunda, la tormenta de Filadelfia fue un caos logístico que nadie previó. 2 horas y 12 minutos de espera. Jugadores que tuvieron que mantener la concentración y el calentamiento muscular dentro de un vestuario mientras afuera el cielo se caía a pedazos. La capacidad de Francia para gestionar ese caos y salir en la segunda parte y resolver el partido con autoridad dice algo sobre el grupo que va más allá del resultado. Tercera, la carrera de Mbappé hacia el récord de Messi. 16 goles en mundiales. A 2 de 18. Con 2 partidos mínimos garantizados todavía por delante si Francia llega a 16avos, que es prácticamente un hecho. ¿Puede Mbappé convertirse en el máximo goleador de la historia de los mundiales en este torneo? La respuesta matemática es sí. La respuesta futbolística también es sí. Lo que lo complica es todo lo demás. Voy a decirte lo que pienso, sin eufemismos, porque para eso estamos aquí. La FFF hizo lo que hace siempre. Tratar a sus jugadores como activos comerciales en lugar de como personas. Usó la imagen de Mbappé para vender apuestas, sabiendo exactamente cuál era la postura pública de su capitán sobre ese tema, sabiendo que en 2022 ya había habido una crisis por exactamente lo mismo, sabiendo que Mbappé ha hablado en entrevistas del impacto que el juego patológico ha tenido en su entorno, en su barrio, en la gente que conoció de pequeño. Y lo hizo de todas formas.
Porque el contrato con Betclic vale dinero, y el dinero, para la FFF, vale más que la coherencia de su capitán. Mbappé respondió de la única manera que le quedaba, saliendo al campo y marcando 2 goles, pagando la rabia con goles, transformando la traición en récords. Eso es lo que hace que Kylian Mbappé sea diferente. No solo que sea capaz de marcar goles cuando el equipo los necesita, sino que sea capaz de usar todo lo que viene de fuera del campo, la rabia, la presión, la traición, y convertirlo en energía dentro de él. ¿Es sostenible eso? ¿Puede un jugador rendir al máximo nivel durante todo un mundial cuando tiene una guerra abierta con su propia federación? Este canal existe para contarte lo que los grandes medios no te cuentan. Y lo que los grandes medios franceses no te cuentan, es que dentro de ese vestuario, hay una línea de tensión que corre desde la FFF hasta los jugadores, que lleva semanas activa, y que los goles de Filadelfia la han tapado temporalmente, pero no la han cerrado. Suscríbete y activa la campanita, porque el partido contra Noruega en Boston va a ser el más importante de Francia en la fase de grupos. Y si Mbappé marca 2 goles ese día, la conversación sobre el récord de Messi se va a convertir en la historia más grande del mundial. ¿Y tú qué harías en el lugar de Mbappé? ¿Firmas la paz con la FFF durante el torneo para proteger al grupo y dejas los abogados para después? ¿O hay un punto en el que la traición es demasiado grande para ignorarla, aunque estés en el partido de tu vida? La respuesta a esa pregunta va a definir no solo lo que queda de este mundial, sino el futuro de la relación entre el mejor jugador francés de la historia y la institución que representa a su país. Dinos en los comentarios, ¿crees que Mbappé puede superar a Messi como máximo goleador histórico de los mundiales antes de que termine este torneo? ¿O crees que el conflicto con la FFF va a terminar pasando factura en el momento más importante? Porque la respuesta a esa pregunta va a definir si el Mundial 2026 es recordado como el torneo donde Mbappé completó la hazaña más grande de su carrera, o como el torneo donde una federación que no supo cuidar a su estrella pagó el precio más alto posible. Y nosotros vamos a estar aquí para contarlo todo cuando ocurra.